¿Qué tal? Estamos iniciando Magazine 1040, la revista. Gracias por estar en sintonía del 1040. Somos el sexto sentido de la radio y en esta ocasión le mandamos un saludo a Gloria Frías, quien no va a estar con nosotros. Pero bueno, pues ya estará en próximos días aquí en Magazine 1040, la revista. Y también aprovechando para este programa la colaboración de David Villaseñor en controles. Y también, bueno, pues Arturo Cervantes está en controles en cabina y Alejandro Lugo en la asistencia de producción. Soy Rosy Muñoz, te saludo de verdad con mucho gusto, deseando que te quedes con nosotros, porque tenemos un tema que la verdad es que nunca pasa de moda. Todos los días tenemos esta relación entre mamá e hijo e hija, y las distintas vivencias, ¿no?, que se van acumulando en cada familia. Vamos a estar platicando de ese tema, así es que quédate con nosotros, escúchanos, porque ya está con nosotros nuestra invitada, que también es colaboradora y es una gran amiga, que de verdad yo le tengo un cariño muy especial por ser de Celaya, de allá de Guanajuato, de donde es la familia de mi mamá. Y entonces, bueno, siempre que está aquí en Guadalajara, le decimos, vente acá a Radio Mujer para platicar y para tenerte con nosotros, con toda ahora sí que la experiencia que ha adquirido de los años a través, es escritora, también es comunicóloga, tiene una maestría ahí en educación, está en cuestiones de desarrollo humano, conferencista, ha sacado varios libros que aquí los hemos regalado, que nos ha hecho favor de regalarnos para todos ustedes. Se llama Rayo Guzmán y te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Rayo? Hola, Rosy, pues muy contenta porque como tú acabas de decir, venir a Guadalajara es tener la oportunidad de compartir espacios muy padres y pues de ver gente, ¿no?, que uno aprecia como a ti, y el poder, ¿no?, seguir llevando estos mensajes que hemos tratado de plasmar a través de la ficción en las historias. Son 4 libros y estoy bien en mi dato, sí, ¿verdad? 4 libros, sí, exactamente. 4 libros. En Mis 5 sentidos, Regalos para toda ocasión, Tu princesa y yo sapo y Cuando mamá lastima. Cuando mamá lastima. Este último con un título que, bueno, te deja como pensando, ¿no? Sí, yo creo que ha sido el éxito de este libro, el que se abrió una puerta que a veces no queremos abrir, porque reconocer cuando uno es madre, que la riega, que a veces no tiene todas las respuestas, que sin proponerte lo vas lastimando a veces a los hijos, pues era una puerta cerrada, ¿no? Porque en nuestra cultura la madre es pues la madre. El matriarcado. Y es mi mamá y es perfecta y es la mujer que me dio la vida y yo no puedo hablar mal de mi mamá, etcétera. Entonces yo creo que este libro vino a darnos la oportunidad de entrar en el corazón del hijo adulto que reconoce que hay heridas que tienen que ver con su vínculo materno, y para las que somos mamás, pues que nos encontremos, porque a lo mejor estamos cayendo en alguno de las interacciones equívocas, que a veces no son las más acertadas, que comparten ellos en sus vidas, en sus historias, y como madres darnos la oportunidad de mejorar una herencia emocional que entregamos todos los días. Claro, es una relación muy amorosa, se entiende de esta manera, pero también formativa y de crianza. Y entonces es cuando ahí entran de repente situaciones que trae la misma mamá, la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ella vio en su casa, con sus papás, con su familia, la historia que le tocó vivir, los factores a lo mejor que no estaban a su alcance? Y entonces, bueno, con lo que la vida le reunió, le dejó, ella hizo su vida y de repente, bueno, es mamá. Y entonces todo eso que ella tiene, ese cúmulo de experiencias, de situaciones, de vivencias, pues es transmitirlo a su hijo, a su hija, y de ahí partir. Y entonces, bueno, es cuando decimos que somos el vivo ejemplo de lo que hay en nuestra casa. Pero tú dices algo que es muy cierto. ¿Quién te dice? Mi mamá me lastimó, mi mamá me causó esta situación que he cargado con ella por años y que no la he podido soltar. Mi mamá, no tengo un buen recuerdo, yo no puedo festejar el Día de la Madre, yo no puedo festejar Navidad porque me vienen recuerdos dolorosos, ¿no? Y es cuando escuchamos eso nos quedamos así como en silencio y ni nos atrevemos casi a decir por qué, ¿no? Claro, claro, porque
se supone, ¿no? Que uno como madre, todo lo que haces, lo haces desde tu yo amoroso, incondicional con tus hijos. Sin embargo, somos mujeres humanas, nos equivocamos, no tenemos todas las respuestas. Y yo creo que la ventaja de poder abrir ese canal de comunicación honesto y sincero con nuestra madre nos da una posibilidad como hijos, seamos hombres, mujeres, de la edad que sea, de que mejores algo en tu interior, que sea de fondo y que si te vas a la tarea de crianza tú también, que como decías tú ahorita, aquellos fantasmitas del pasado, de generaciones anteriores, esas voces de la abuela, de la bisabuela, que a veces no fueron las más adecuadas, salgan de tu mente y puedas crear un paradigma estructurado de manera más libre, distinta, más ecuánime. Por eso el libro dice cuando mamá lastima y la presentación en subtitulares relatos de perdón para hijos con el corazón herido, porque el protagonista principal de ese libro, pues obviamente es el perdón. Claro. Es el perdón y a ponernos a reflexionar a las mamás, que todos los días es una posibilidad de aprender de nuestros hijos y que todos los días tenemos la oportunidad de decirle, hijo, lo siento, la regué, pero te amo porque soy tu mamá. Sí, ¿no? y como mamá yo creo también tener esta humildad, porque de repente hay muchas madres que dicen, bueno, ¿yo cómo voy a reconocer que la regué con mi hijo? No puedo porque entonces, bueno, soy su ejemplo y de alguna manera es como decirle, pues estoy casi al igual que tú, ¿no? Entonces hay muchas mamás que no tienen pues esta humildad, no sé si está bien utilizado el término, y a lo mejor no la tienen, no porque no sean, sino porque tuvieron unos papás de la misma manera, ¿no? ¿Cómo han cambiado las relaciones, Rayo? ¿Cómo antes, con una mirada, nuestros papás nos decían, siéntate, cállate, come? Y ahora, bueno, pues la relación es completamente distinta. Es un niño la mamá se pone a hablar con el niño, a darle explicaciones. Muchas veces quienes estamos afuera lo criticamos, otros decimos no es la manera correcta y lo cierto es que es algo muy complicado el poder criar a un hijo, ¿no? Sí, yo les digo que ser mamá es ser malabarista y tarde que temprano se te cae una bola, por más entrenada y disposición que tengas, ¿no? Yo creo que eso la comunicación lo resuelve, pero una comunicación que sea honesta, que sea sana, que sea íntegra, en donde el hijo no tenga que fingir que está cumpliendo las expectativas de la mamá para que lo ame y lo acepte, y en donde la mamá tampoco tenga miedo de perder su autoridad, de pensar que el tener la posibilidad de una comunicación distinta a la que ella tuvo con su pasado pueda renovarla, una herencia emocional. Entonces, de los dos lados tiene que haber una disposición. Vamos a la pausa. Amarse. Vamos a la pausa y regresamos con los tipos de comunicación entre mamá e hijos. Vamos a la pausa. Estamos de regreso esta tarde en Magazine 1040 La Revista, hablando sobre la relación entre mamá e hijos. Y decía al principio, es un tema que la verdad es que nunca va a pasar de moda, ¿no? Generación tras generación nos damos cuenta de cómo a veces la tecnología, la misma sociedad, las exigencias de la vida hacen que las mamás, bueno, pues tengan otros tintes, otras maneras de transmitir ese amor, esa educación a los hijos. Y luego, bueno, pues viene también la influencia del papá, si la mamá está sola, si la mamá vive con los abuelos. Y entonces se torna este tema, la verdad, muy complejo, pero de esos temas que nos gusta platicar aquí en Radio Mujer, en Magazine, con personas que saben de lo que estamos hablando a través de las conferencias, de lo que ha escrito en diversos libros, de estos temas de desarrollo humano. Y bueno, pues Rayo Guzmán es la indicada, ya te la presentaba yo en el primer bloque, que es conferencista y autora ahí de algunos libros, que por cierto nos trajo uno de sus libros que se llama Regalos para toda ocasión. Y bueno, muy sencillo, métete al Facebook de Radio Mujer, Mujer el Sexto Sentido, y ahí mándanos un mensajito a través de inbox diciéndonos que quieres participar y bueno, pues te estaremos respondiendo de la misma manera. Regalos para toda ocasión, de verdad yo ya lo leí
Vale mucho la pena, son historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza y historias, algunas, bueno, verídicas, otras que también a lo mejor tienen algo ahí como de ficción, pero que todas, en cada una de ellas te identificas, ¿no? Y hay algunas más, otras menos, otras que dices, ¿qué de plano rayos se puso a contar mi historia o por qué? Y entonces, bueno, ojalá que quieras llevarte este libro y quieras participar. Seguimos con el tema, nos quedamos algo muy, pues ahora sí que mencionado los tipos de comunicación, pero ya en la práctica dices, híjole, cuando ya te toca ser mamá o cuando estás del otro lado y eres hijo o hija y de repente le dices, pues es que mi mamá no me entiende, no me comprende, no me pregunta y la mamá dice, claro que te pregunto, pero no es la manera de preguntar o a lo mejor es un hijo adolescente y entonces los hijos adolescentes no les gusta hablar y entonces ellos te transmiten a través del lenguaje no verbal y se vuelve muy complicado. ¿Cómo abordar estos tipos de comunicación en las distintas etapas, Rayo? Sí, mira, yo siempre les digo, cuando me preguntan, ¿cómo podemos ayudarnos para mejorar la relación con nuestros hijos? Yo lo que siempre les digo y les decía cuando tenía mis consultorios abiertos de terapia, les decía, es que a un hijo a veces no es tanto lo que le dices, sino lo que te ve hacer. El ejemplo siempre será el gran espacio de interacción entre padres e hijos que tiene más solidez, que te permite que tú absorbas lo que te va a determinar una conducta el día de mañana. Entonces, si yo como mamá manejo un discurso hablado y le doy consejos y le digo esto está bien, esto está mal, esto no lo hagas, esto sí, pues obviamente a lo mejor mi voz, por ser la voz de la mamá, va a entrar en su mente, en su corazón, a lo mejor a trancazos emocionales, porque a veces tenemos pues ese tipo de interacciones violentas emocionalmente, aunque no sean lo físico, en lo emocional sí son, cállate, quítate, cosas por el estilo. Pero por encima de todo va a estar la capacidad que tengamos de escucharnos ambos, ¿no? El problema es que a veces como mamá tienes tanto miedo de fallar, que estés haciendo exactamente lo incorrecto con tus hijos, que a veces te sientes obligada a recurrir a esas memorias del pasado, a esos paradigmas ya estructurados, para tratar de resolver algo aquí. Y la comunicación se vuelve como a la antigüita. Con los ojos te dicen qué hacer. Mira, cálmate, ahí viene tu papá. Yo siempre les digo, ¿no? Las mamás a veces utilizamos un séquito de individuos de otras dimensiones planetarias para poder educar y que el coco, el señor de la basura, el borracho, el señor del pues sí, costal, ya cuando no funciona ¿no? nada, ni el del costal, ahí viene tu papá, ¿no? O ya cuando ni el papá, es que hay un Dios que te está viendo, ¿no? Y eso es como no tener la autoridad suficiente Puede con ser, el hijo yo creo o que delegar la responsabilidad o por qué. sí, yo creo que siempre es el que venimos de generaciones que nos entrenaron, no educaron, entrenaron con miedo, ¿no? Manejando el miedo y la culpa, ¿no? Por tu culpa me voy a enfermar, si me enfermo tú vas a hacer Si te ajá. vas, ¿no? Sí, no, o sea, lo que me pase a mí va a ser por tu culpa. ¿Cuántas veces no escuchamos a una madre que le dice eso a un hijo? Ahora, sostener la felicidad de mi vida como madre, en la felicidad que mis hijos me den, es un acto muy egoísta, porque cada hijo tiene la oportunidad de ser único y repetible. Lo que te funciona con un hijo a lo mejor ya no te va a funcionar con el otro, porque somos individuos y somos experiencias únicas. Entonces, partiendo de ahí, obviamente tienes que estar con el malabar que te digo, avientas las bolas y de repente se te cae una. Y esos patrones que tenemos, el rol de madre se configura del rol de ser hija, ¿no? Como fuiste hija, aprendes a ser mamá. Y si no diste un brinco, si no modificaste algo que a ti te lastimaba, lo vas a seguir repitiendo por tus generaciones siguientes. Y entonces las comunicaciones típicas que van a aparecer son las que ya sabemos, hasta el cansancio. O sea, la mamá chantajista, ¿no? Ay, hace mucho que no vienes, hijo, a lo mejor me voy a morir por tu culpa, ¿no? Porque no vienes. La mamá aprensiva, la mamá celosa, el típico pelear, ¿no? De la suegra con la nuera, por ejemplo, ¿no? Porque es mi hijo, mi bebé de 50 años, ¿no? Entonces, la mamá sobreprotectora, ¿no? Que todo su discurso, toda su comunicación es
yo te lo paso, yo te lo doy, yo te lo traigo, no salgas, no vayas, no subas, te vas a caer, lo vas a tirar. Entonces, la mamá sobreprotectora es de las que a través de su comunicación genera más estructurado los miedos en la personalidad del hijo, ¿no? Y el hijo crece sintiendo que nunca la va No va a no, ser, no ¿no? lo va a hacer, Ujú. porque te atrae esa voz interior de tú no puedes, se te va a caer, lo vas a tirar, Yo lo mejor no hago. vayas, yo te lo hago. Entonces, es como que la madre muy típica, ¿no? Entre las historias que yo recopilé para realizar la obra, llegaron muchísimas que tenían que ver con eso, con esa sensación del hijo de no me acepta como soy y quiere que sea como ella me imaginó Ujú. desde el vientre. Y ahora resulta que soy completamente distinto o distinta a lo que ella A las anhela de mí. expectativas, ¿no? De la mamá. Entonces mi mamá siempre dijo, yo siempre he querido tener un hijo doctor, ¿no? Y se lo está repitiendo desde chiquito. Y a lo mejor el hijo crece, ay no, pues tengo que complacer a mi mamá, porque mi mamá siempre ha querido tener un hijo doctor. Pero el hijo pierde esa capacidad de cuestionarse, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué? Ujú. ¿Cuáles son tus capacidades, tus habilidades? ¿Hacia dónde quieres ir tú? Entonces, la nueva comunicación, yo pienso que no debe de ser ni tan permisiva, porque hay Ujú. mamás que caen del otro lado. Yo les digo la mamá obediente, oiga señora, ¿y no va a ir a la playa? ¿No va a salir? Es que déjale pregunto a mi hijo, porque no ha venido mi hijo y no sé qué diga él. O sea, Ujú. se No crean tienen una dinámicas sin sentido, ¿no? decisión. Dinámicas sin sentido, porque imagínate ese hombre cuando sea marido, cuando sea líder de una nueva, de un nuevo núcleo familiar, pues claro que le va a ir a preguntar a la mamá, oye mamá, ¿a qué escuela meteré a mis hijos? Oye mamá, ¿qué le digo a mi esposa que nos haga de comer? Oye mamá, o sea, imagínate qué fuerte, ¿no? Oye, pero sí, fuerte y sobre todo, em, pues muy real, porque entonces quiere decir que todas las relaciones que tenemos ahorita con nuestra pareja, laborales, con amistades, vienen de casa, ¿no? De Así es. nuestra mamá. Así es. La madre integra en la personalidad nuestra capacidad de relacionarnos amorosamente con nuestros semejantes. Es Ujú. como un rol una característica del rol de la mamá, ¿no? De la Ujú. crianza de la mujer. El papá integra la osadía, la energía, la toma de decisiones, el que tengas ese entusiasmo, ¿no? Esa tenacidad. Sin embargo, a las mamás nos toca integrar la forma en que vamos a aprender a amar, en que Ujú. vamos a aprender a desarrollar una afectividad sana, en que vamos a aprender a ver al prójimo y su mundo y cómo vamos a conectar afectivamente, emocionalmente con eso. Entonces, imagínate cuando no cierras bien ese ciclo, ni de desprendimiento emocional, ni de poderte liberar y entrar en un estado de perdón con tu mamá, porque a veces hacemos cosas que ni cuenta nos damos. Mira, yo cuando escribí el libro tuve que hacer un ejercicio a dos fuegos, ¿no? Primero con mi hija y decirle, a ver, hija, ¿qué he hecho que te he lastimado y ni cuenta me he dado? Platícame. Y aguantar vara y desarrollar una comunicación en donde a lo mejor me dolía lo que me estaba diciendo mi hija, pero yo con una disposición a aprender y mejorar, ¿no? Ujú. Pero cuando llego del otro lado y lo quiero hacer con mi mamá, que es otra generación, Mm. ¿no? Entonces ya fue la respuesta de, ¿yo fui? Ay, no, yo hija, yo no dije eso, yo no estaba ahí. Vamos a la pausa. Con esto nos quedamos y reflexionando seguramente todos y todas ahí alguna situación que vivimos con nuestra mamá, ¿no? Y que la traemos ahí como guardada, guardada. Vámonos con esto a la pausa y al regreso continuamos hablando con Rayo Guzmán sobre la relación entre mamá e hijos. Continuamos en Magazine 1040, la revista, esta tarde platicando sobre la relación entre mamá e hijos y bueno, pues también preguntándote a ti cómo ha sido esta situación que has vivido a lo largo de los años. Y mira, no se trata de llevar una vida como con sentimiento de rencor, de culpa, de coraje, porque muchas veces es cierto, como nos dice Rayo, ¿no? Los papás con lo que tuvieron, con sus historias, nos criaron y a lo mejor pues no era la manera correcta, a lo mejor hubo por ahí una situación incómoda que todavía la tienes, pero se trata como de perdonar, de liberarte,
porque si no, bueno, pues se va a repetir. Y es cuando decimos esta parte, ¿verdad, Rayo? De, oye, ¿por qué se repitió la historia de fulanita y su hija? Fue la misma elección del marido y los mismos hijos y las mismas vivencias. Pues ahí está la respuesta, ¿no? Sí, lo que se llama la herencia emocional, ¿no? Que es una herencia muy poderosa. Lo que recibes lo vas a dar. Si no se transforma y si no trasciende a otro plano de interpretación en tu corazón, cuando te toca recibirlo a ti. Entonces tú puedes recibir esa herencia de tu mamá, que a lo mejor viene llena de miedo, de ignorancia en muchas ocasiones. Nuestras mamás no saben todo, ¿sí? Nosotros nadie sabe todo. Entonces, menos como madres. El hecho de que tú te pongas en paz con ese vínculo y que aunque tu mamá no cambie y se muera como es, ese no es tu problema. Tú como hijo tienes que resolver eso ya cuando eres un adulto y estás consciente de que las cosas no te salen porque hay un asunto pendiente ahí con tu mamá. Y a veces es muy sencillo. Mira, yo creo que en el libro van a encontrar relatos fuertes que tienen que ver con patologías como el síndrome de Munchausen, ¿no? Que la madre que enferma al hijo a propósito para tener atención de médicos, enfermeras, y que es un padecimiento que requiere una atención psiquiátrica, lo que tú quieras. Va a haber, pero la gran mayoría de las historias son de esa vida cotidiana en donde las mamás a veces ni cuenta nos damos qué estamos haciendo, ¿sí? Y yo les pongo ejemplos como el típico y que lo veo seguido, porque lo sigo observando, lo sigo escuchando, que ves tú a dos mujeres que están con sus hijos chiquitos, 4 o 5 años ahí con ellos, y se ponen a platicar de sus hijos enfrente de ellos. Y la escuchas, ay, sí, mira mi niña, no hombre, es súper aplicada, puros 10 en la escuela, nunca me la reportan, se porta muy bien. Ay, pero comadre habías de ver, ya no lo aguanto, mira cómo está de gordo, y no hace ejercicio, ay, se parece a mi suegra, o sea, ¿no? Y los niños escuchando cómo habla su mamá de ellos. Entonces, imagínate para el corazón de un niño que sienta que su mamá no lo acepta. A lo mejor no tiene la interpretación lingüística del término de una manera más racional, lo que tú quieras, pero claro que siente que su mamá hubiera esperado otra cosa de él. Un rechazo, ¿no? El rechazo, la humillación, el abuso, son heridas típicas que a veces hacemos las mamás y no nos damos cuenta. Sí, claro. Deberías de ser como tu primo, deberías de portarte como tu tía, como tu sobrina, como tu amiga tal. Lo que típico, yo fui maestra universitaria 18 años de mi vida y llegaban los muchachos de 18, 20 años y me decían, es que no entiendo a mi mamá, mire, por ejemplo, me dice que me ama, que todo desde que trabaja y todo el esfuerzo que hace lo hace por mí, pero a mí siempre me trata a gritos, o sea, llego a la casa y ya come, ya siéntate, ya ahí te dejé, o sea, el tono de voz, o sea, pero si yo llego con un amigo a la casa, o llega un primo, o llega un amigo de mi hermano, quien sea, aunque sea de mi edad, el mismo chavo, lo trata re bien. Ay, mi niño, qué bueno que viniste a visitarnos. Dice, hasta le cambia la voz, porque él que no es su hijo, que nada que ver, o sea, bien queda bien, ¿no? Y nada más se va a la visita y ya te dije, ¿por qué le dijiste que viniera? Claro. O sea, entonces siempre me decía, ¿no? Oye, ¿tu mamá cómo es? Y te contestaban los chavos, es bipolar, maestra, ¿no? Sí. Entonces de repente le dices a la mamá, oiga, ¿por qué no se contiene y mejor así? ¿Yo? Con eso nos quedamos, ¿no? Que te tocó a ti la experiencia de ir con tu mamá a lo mejor como a sanar o a hablar para después tú transmitir lo de tu libro, y entonces con tu hija fue algo, dices que tuviste que aguantar vara, ¿no? Lo que te dijera. Pero cuando... Hasta me gustó, me dolió, pero me gustó, ¿no? Sí, porque es otra generación. Es otra generación, ¿no? Y se ha creado otra herencia, ¿no? Exacto. De un diálogo diferente, tenemos que hablar las cosas, cuando me veas así no me hagas caso, no soy tu amiga, ni pretendo ser tu amiga, soy tu mamá. Exacto. Yo no creo en eso de que hay que ser amigas de nuestros hijos. No. No, o sea, no es una amistad la que hemos decidido tener tú y yo, tenemos un vínculo divino, un vínculo eterno, un vínculo maravilloso. Tú eres mi hijo, yo soy tu madre y tú eres mi hijo, y claro que no somos amigos, ¿no? Sí, que no se confundan. Es un vínculo divino. ¿Cómo te fue con tu mamá en este ejercicio? No, pues te digo, o sea, yo no lo hice, o sí, ya ni me acuerdo, porque hay una evasión, y yo creo que fue la forma de protegerse de muchas generaciones de mujeres que les tocaba criar hijos en una época en que estaban todavía más encajados los corsets sociales, emocionales, la represión, y entonces
yo creo que les dio más por olvidar que llenarse de amargura Que su asumir. corazón de algo que les dolió también a ellas mismas haberlo hecho, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, esto nos lleva a hablar de los tipos de mamás, Ah, que ya lo sí. platicábamos en el corte. Y entonces es muy, muy común, es nada más hacer un ejercicio como de observación, ¿no? Empiezas a ver a las demás personas, cómo actúan, cómo son, y entonces ya te vas imaginando cómo es la mamá. Ahorita recordé así de una tía en particular, que bueno, pues a mi primo siempre lo llenaba de muchos suéteres, chamarras, bufandas, así estuviera haciendo calor, no, y lo llenaban y lo llenaban y lo llenaban, ¿no? Y entonces, pues la sobreprotección todo el tiempo ahí, hasta decíamos, bromeábamos, no hombre, si por ella fuera, estaría fuera de la escuela, ahí con una cobija y todo, ¿no? Ujú. Sin soltarlo. Y así, hay muchos casos, ¿no? Está la mamá enojona, que grita todo el tiempo. También conozco muy de cerca, ¿no? Por ejemplo, mi hermana, que ella es muy enérgica para educar a Ujú, sus ujú, hijos y no le importa si son malas palabras, buenas palabras, ella sí lo ujú, hace porque ujú, ella cree que es la mejor manera y después obviamente los niños están diciendo, bueno, ujú, no puedo ujú. decir esta palabra y ella lo dice, ¿no? Y entonces, bueno, también está la mamá ansiosa, temerosa, aprensiva, la mamá que de repente quiere ser la buena onda, ¿no? Ujú, ujú. Hay muchos tipos de mamás, Rayo. Sí, muchos, muchos tipos. Te digo que cuando yo lancé la pregunta, ¿qué hizo tu mamá que te lastima? Para empezar a recopilar historias para el libro, en un solo día casi me llegaron 700. Y te puedo decir que yo jamás pensé que la gente fuera a ser tan abierta. Yo pensaba que iba a ser el proceso más lento, Que les iba a que costar con más sapos o trabajo. con regalos. Y no, no, abrieron su corazón, porque todas tenemos por ahí algún pendiente guardado, ¿no? Es que ¿te acuerdas cuando me cortaste el pelo y yo no quería? ¿Te acuerdas cuando enfrente de mis amigos dijiste eso? O sea, cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, una herida recurrente, y ojalá que esto lo escuchen muchas mamás que lo han hecho para que no lo hagan. Una herida muy recurrente es, mira, Rayo, yo siento que soy un hijo responsable, que soy un hijo que he tratado de ser buena persona, que, o sea, soy trabajador, tengo mi familia, no le doy lata a mi mamá, crecí y traté de mejor ayudarla. Ujú. Dice, y tengo una herida muy profunda porque yo juntando como puedo mis ahorritos para darle dinerito a mi mamá, ¿sí? Y decirle, mamá, cómprate algo o ahórralo para si algo se te ofrece. Mira, aquí tengo esto. Dice, y yo le doy el dinero a mi mamá y mi mamá ese dinero que yo le di, va y se lo da a mi hermano el borracho, el que no trabaja, o sea, yo creo, o le compré un vestido a mi mamá Ujú. con ahorros a 20 meses sin intereses, no Ujú. sé, porque es de marca, está muy bonito, porque es mi mamá, y se lo dio a mi hermana, o nunca se lo puso, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que una herida, pero inconsciente y permanente en muchas historias que este tiempo hemos estado escuchando es la injusticia. O sea que una madre puede ser injusta y ni cuenta, ni el 20 se ha dado cuenta que le cayó en la bolsa, ¿no? Ujú. Y entonces dices, ¿por qué? ¿No? Los nunca, tú nunca entiendes, tú siempre esto, cuando a veces es el primer día que no lo haces del año y tenías medio año haciéndolo y ese día se te olvidó hacerlo y la mamá dice, tú nunca. Entonces, descalificar, el ser injustos, como que ha sido una de las experiencias que más han compartido hombres, mujeres de todas las edades, ¿no? ¿Por qué me compara? ¿No? ¿Por qué me compara? Pero yo creo que es una voz que viene de generaciones, o sea, primitivas, ¿no? De, a ver, haz lo que tu hermano, o Claro. deberías de ser el ejemplo de tus hermanos. Los primogénitos se quejan mucho de eso. O sea, yo no quiero ser ejemplo de nadie. Exacto. O sea, ¿por Oye, qué? pero pasa seguramente en estas personas que te dieron esa respuesta y que, ¿por qué me compara? ¿Por qué hace esto? Que cuando menos se dan cuenta ya lo están haciendo ellos o Claro, ellas con sus hijos, claro. ¿no? Porque dicen, ¿no? Si no sanas esa herencia, exactamente eso que dijiste, cuando sea mamá no lo voy a hacer, te vas a Es lo sorprender primero. haciéndolo. Vamos a la pausa. Al regreso es nuestra última pausa en Rayo y me gustaría que nos dijeras qué hacer, cómo liberarnos cuando somos mamás de estas situaciones dolorosas para nuestros hijos y bueno, pues también a ellos quitarles esta carga o esta culpa con la que están viviendo. Vamos a la pausa.
estamos de regreso. Es la última parte de este programa porque vamos a tener más de Rayo seguramente durante todo el año. Y ahorita también preguntarle, pues, qué libros, qué proyectos vienen por ahí después de esta tercera reimpresión, nos decías que va a haber ya, ¿verdad? Yo creo que ya vamos de pensando. Cuando mamá lastima. Sí, ha sido un libro que dio muchas sorpresas en la FIL, por ejemplo, llegamos agotados a la FIL, a la presentación, ya va en la reimpresión y yo creo que vamos a seguir porque se le están abriendo muchos espacios. Ahorita, por ejemplo, todo mayo, pues la conferencia de Cuando mamá lastima, la tengo creo que hasta 2 veces al día en diferente lugar, porque con el mes de la mamá, claro, es una conferencia que está siendo muy atractiva. Yo creo que en esta línea del relato breve, el siguiente proyecto sería hablar de papá, ¿no? Y en el área de creatividad, de meramente ficción, estoy trabajando mi primer novela larga, que ya te mantendré informada cuando ya se defina todo. Y para que la presentes aquí en Claro, Mujer, que es una ¿no? novela que da un giro a mi carrera literaria, porque ya, además de entrar al género de la novela, tiene tintes de romance, erótica, es y un poquito filosófica también, ¿no? Porque la intención de los personajes no era solamente una tensión amorosa y sexual, sino también un plano reflexivo del mundo interior del ser humano y sus dilemas de lo que está bien, de lo que está mal, y la lucha de poder entre el hombre y la mujer, a ver quién vence, ¿no? En la relación afectiva, en la relación amorosa. Y aun cuando es ficción, seguramente está cargada de mucha realidad por lo que tú escribes, que es el relato breve, ¿no? Y que son relatos, la mayoría verdaderos. Así es. Yo creo que la inspiración para la ficción va a seguir siendo, ¿no? Todas esas personas que abrieron su corazón para decirme, Rayo, te cuento mi historia para que tú la conviertas en un relato. Pero aparte también yo creo que es la oportunidad de que uno como escritor se da cuenta de que a veces la realidad supera la ficción. Exacto. Y es muy cierto, y creo que en la actualidad sucede demasiado con historias que pues muchas veces sabemos a través de los medios de comunicación, la nota roja, cuestiones muy tristes entre las relaciones que ha habido muchas veces, hijos que matan a los papás, también hijos que aparecen recién nacidos en algún basurero, y entonces, bueno, dices, ¿en qué momento nos estamos convirtiendo en esta sociedad tan pues permisiva, a lo mejor como tan suelta, otras veces tan represiva? Híjole, es que de repente creo que caemos mucho en lo radical, ¿no? En los extremos. Pero quiero aprovechar estos minutos, Rayo, para que nos digas qué hacer quien nos está escuchando ahorita, y entonces que le llegaron estas palabras y de repente es la mamá que dice, tienen toda la razón, yo causé tal herida en mis hijos, o yo hice esto sin querer porque lo viví con mis papás. ¿Qué pueden hacer estas mamás? Mira, yo lo que pienso es que en cualquier departamento de tu vida, sea como madre, como hermana, como hija, como amante, como esposa, como lo que tú quieras, la mujer le debe de caer el 20 de que ella es generadora social, que ella es formadora. Si tú, por ejemplo, aunque no tengas hijos, estás en una fiesta y ves que un niño está en peligro, o que un niño está pegándole a otro, o que el niño cayó, no sé, se levanta una mujer y lo ayuda, o no hagas esto, o yo te cuido, yo te llevo, ¿dónde está tu mamá? Somos formadoras, ¿no? A donde te presentas hay esa capacidad formadora que tenemos, generadora de sociedad, y nos tiene que caer el 20 de que nosotras vamos a generar ese cambio. Por ejemplo, tanto se habla, ya no hay hombres buenos, pues es que no hay formadoras de hombres buenos, ¿no? En el libro de Tu princesa y yo sapo, ¿no? Uno de los sapos más famosos y aplaudidos de la gira siempre es el confundido, que dice, mi mamá es una mujer de trinchera, que hace coaliciones con otras mujeres para derrocar al enemigo, al hombre. A mi papá se lo trae cortito, a mis hermanas las está educando como mujeres superpoderosas para que no necesiten de nadie y salgan adelante en la vida solas. Pero llego yo, que soy su hijo varón, y la hago como quiero. Mi madre es mi esclava, ¿no? Entonces nos pone a reflexionar, ¿no? O sea, quiero un hombre que sea así y así y así y así, que tenga todas estas cualidades. Ok, vamos a crearlo y criarlo.
Exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque la mejor aliada de una mujer tiene que ser otra mujer. Y entonces, en lugar de estar criticando y juzgando a mi género, tengo que estar consciente que mis roles sociales, todos en general como mujer en este momento histórico, son trascendentales para nuestra sociedad. Por eso dicen, educa a un hombre y educas a un ciudadano, educa a una mujer y educas a una sociedad. Entonces, asumir esa responsabilidad que tenemos y en el rol de mamás, perderle el miedo a perder la autoridad. La autoridad ante un hijo se va a ganar con tu ejemplo de vida, con tu capacidad amorosa, con tu paciencia, con tu tolerancia, con la forma en que enfrentas el dolor y la incertidumbre y que perseveras. El hijo no te va a cuestionar lo que dijiste a largo plazo, sino lo que hiciste, ¿no? Entonces, por muchas cosas bonitas que tú les digas a tus hijos, si no lo sienten, si no lo ven, no se van a quedar en su corazón y a lo mejor va a haber una sensación de vacío. Es que mi mamá siempre me dijo que no hiciera esto, pero pues ella lo hacía. Claro. O mi madre siempre me dijo que hiciera estas cosas y ella nunca se atrevió, ¿no? Entonces me sembró su miedo. Exacto. O los hombres que comparten tanto, es que mi mamá, o sea, no soy su Dios de mi mamá, pero me asfixia. No puedo tener relaciones a largo plazo con mujeres porque se mete, ¿no? Está ahí y esta no me gusta y esta sí. O, el libro lo dice al final, yo creo que la gran respuesta viene en el relato 20 de Cuando mamá lastima, que se llama Los límites del amor, en donde esa chica, esa hija habla de su mamá y de cómo su mamá un día se atrevió a pedirle perdón y decirle, hija, lo siento, te amo, perdóname. O sea, como tú dijiste, ¿no? Estoy a veces repitiendo cosas que me prometí no hacer. Entonces, el último párrafo de ese relato, que es el final del libro, escribo yo una frase que siento que es la más importante, que dice que una madre ofrece un amor incondicional, ¿no? Porque es mi hijo y lo amo. Y que a veces lo entregamos ese amor incondicional sin límites. Y que yo pienso que es mejor que el amor tenga límites. Los límites que definan en dónde termina la madre y en dónde comienza el hijo. Y que los van a mantener unidos por un cordón espiritual que es irrompible y que es eterno. Entonces, que ese cordón umbilical se convierta en espiritual. Que alentemos en la vida a nuestros hijos y que cuando estemos haciendo algo que nosotras mismas nos damos cuenta de que, chin, si a mí me lo hubieran hecho no lo aguanto, tengamos la suficiente disposición amorosa y voluntad para decirle, hijo, ven, discúlpame, lo siento. Y entonces te vas a dar cuenta que tu hijo el día de mañana lo va a hacer también y te va a decir, mamá, lo siento, perdóname. Sí, no te contesté, ando de mal humor, la novia me terminó, no ando de humor, no debí gritarte, mamá. Pero si estás esperando que un hijo haga eso, lo siento mucho. Primero somos los padres y después los hijos nacen. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Empezar. Rayo, te quiero agradecer. La verdad es que es un tema muy extenso que seguramente, bueno, pues lo seguiremos tocando de diversas maneras. Y como lo decía al principio, bueno, pues esperando que siga siendo esta tu casa para que nos traigas estos relatos de muchas mujeres, que también te sigan ahorita si quieres dar tus redes sociales, por si alguien nos está escuchando y que de repente esta es una manera también como de sanar, ¿no? De sanar. Exactamente, de desahogarnos, de contarle a otra persona y ya a lo mejor cuando lo contamos a otra persona tenemos como el valor suficiente para ir con la mamá y para hablarlo, ¿no? ¿Dónde te encontramos? En Facebook, Rayo Guzmán, pueden darle me gusta. Ahí se están subiendo la información de fechas de conferencias, de cursos, de talleres y bueno, y también tips, lecturas, recomendaciones, etcétera. En la página web, que es www.rayoguzman.com, ahí pueden ver todo el catálogo de temas y todo que manejamos, pero también está un apartado que dice, ¿quieres compartir tu historia? Y ahí puedes entrar y puedes escribirme la historia que quieras. Ajá, yo feliz, nada más, hasta gente que entra y que escribe, dice,
pero a mí me gustaría que me llamara Fernanda, porque siempre he querido llamarme Ajá. así, ¿no? Los hombres son chistosísimos, ¿no? A mí ponme Maximiliano, porque se me hace un nombre muy interesante, ¿no? Entonces me cuentan, ahí hay un apartado especial. En Twitter, @Rayo Guzmán C, Sí. y en Instagram, Rayín2805. Gracias, Rayo. Gracias, buenas Gracias a ti. tardes y bueno, nos escuchamos a las 2 de la tarde el día de mañana. Gracias a David. Soy Rosy Muñoz y ya estará Gloria con nosotros. Buenas tardes.